¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Arranca una nueva semana en la Argentina, una semana política muy pero muy picante, ¿no? En ratito vamos a estar hablando con Leandro Dario sobre qué puede pasar con el dólar. Hoy se disparó el dólar blue y se dispararon los dólares financieros. ¿Puede haber una nueva corrida? ¿Tiene que ver este comportamiento del dólar con los acuerdos que está teniendo, los diálogos que está teniendo el ministro Martín Guzmán con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional? ¿Tiene que ver con eso? Bueno, vamos a analizar el escenario económico. También nos vamos a meter en la polémica del día, lo que hizo el municipio de Morón, distribuir folletos donde le aconseja a los chicos, por ejemplo, probar la cocaína de a poco para ver cómo se sienten. Lo hacen con una intención, seguramente no promover el consumo de drogas, sino tratar de que ante una realidad inevitable, poder cuidar a los chicos de que no puedan tomar cualquier otra porquería, por ejemplo lo que ha pasado en Puerta 8 meses atrás, donde hubo más de 20 muertos. De todas maneras, ¿está bien que el Estado haga eso? ¿No es polémico que el Estado viole la ley diciendo tomá una droga que está prohibida? Bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. Y también vamos a analizar ya mismo qué pasó, qué dejó el tractorazo del sábado, la protesta del campo, cuáles son las demandas que vienen y si es verdad lo que dice el gobierno, que esta vez el campo no tiene razón. Está actuando políticamente manejado por Juntos por el Cambio y no por intereses sectoriales. Bueno, todo eso es un gran menú para ofrecerte hasta las 22. Te invitamos a que te quedes. Lo del sábado es el hartazgo de una Argentina de la producción que no aguanta más que le pongan la pata en la espalda. Hay que entenderlo, hay que encontrar soluciones a esos problemas. Pensar que estos son los únicos que producen no es cierto, no es cierto. Y vuelvo a decir, y tampoco creo que lo que se expresó el sábado haya sido el campo, es solamente un brazo político junto por el campo. Una movida muy importante y quedó nuevamente mostrado que la ciudad de Buenos Aires recibe al campo muy generosamente y acompaña, porque había mucha gente, no del sector nada más del campo, sino de la ciudadanía toda, ¿no? La posición de la Unión Industrial Argentina es una posición de no más impuestos, esto como postura general, pero no hemos entrado en el análisis de un proyecto que no conocemos. The strategy that we've put in place, massive support for Ukraine, massive pressure against Russia, solidarity with more than 30 countries engaged in these efforts, is having real results. Bueno, uno de los temas que vamos a analizar hoy es qué dejó el tractorazo, ¿no? La protesta multitudinaria, Leandro, fue grande la protesta del sábado. Fue grande, participaron algunos dirigentes de la oposición, llegaron a la ciudad de Buenos Aires y bueno, tuvo bastante impacto, ¿no? A nivel mediático, político. Y desde el gobierno dijeron, fue una movida de Juntos por el Cambio, dirigentes de Juntos por el Cambio manipularon una protesta que el campo acompañó, pero que no representa los reclamos sectoriales del campo porque hoy no hay. Por ejemplo, los impuestos nuevos que se van a crear, este impuesto a la renta espontánea, no les llegaría, dijeron. Esto lo dijo Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, el mismo sábado que se estaba desarrollando la protesta. No lo habían dicho días anteriores, hay que decir esto también, a favor de la gente del campo. No habían aclarado esto antes como para descomprimir la marcha. De hecho, en un momento hasta eligieron confrontar con el campo. Aníbal Fernández dijo, no van a entrar los tractores, ni los sueñen. Como que a cierto sector del gobierno le interesa y le gusta confrontar con el campo por una cuestión de ideología, ¿no? Sí, muchas veces pasa que un ministro, en este caso Julián Domínguez, dice algo y luego sucede otra cosa. Recordemos que en el gobierno hay distintos actores, distintos sectores y no siempre se impone la postura del ala dialoguista, si se quiere. Así es. Bueno, lo vamos a analizar este tema con este invitado. Se trata de Gustavo Grobo Copatel, es ingeniero agrónomo, fundador de Los Grobos. Trabajó en consultorías internacionales, además es músico y cantante. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Un gusto saludarte, Daniel. ¿Cómo soñabas que algún día te presentaran como músico y cantante también, eh? Eso en el fondo te gusta también. Sí, sí. Está bien, todos Me queríamos. gusta mucho. Me parece bárbaro, aparte lo haces muy bien. Gustavo, el gobierno dijo que la protesta del sábado fue una protesta de Juntos por el Cambio y que el campo se dejó manipular. ¿Es así? Mira, yo lo que creo que hay que leer bien lo de la protesta porque en realidad va más allá del tema de los impuestos o de un tema partidario, que después te puedo responder cuál es mi punto de vista,
Pero básicamente en Argentina los últimos 12 años o más se incrementó en un 19% el tamaño del Estado y el gasto público. No es exactamente igual las dos cosas, pero son parecidas. Ese 19% de crecimiento del Estado no dio resultado. Cada vez hay más pobreza, cada vez hay menos producción, menos empresas. Estamos estancados, estamos perdiendo lugares en el mundo, hay menos esperanza. Es decir, que no es un problema de dinero, es un problema de qué se hace con el dinero y cómo ha sido la eficiencia que hemos tenido para invertir ese dinero o gastar ese dinero. Entonces, pensar que solamente aumentando los impuestos se resuelve el problema o que es un problema de los que se benefician o de los ricos, etcétera, etcétera, es realmente mirar para otro lado. Y yo creo que la gente en general, en este caso del campo, pero también hay mucha gente de otros sectores que piensan lo mismo. Y por eso hay un estado, una sensación, como decían antes, de mecha corta, ¿no? Claro. Es decir, que cualquier cosa que pueda sugerirse, una idea y demás, hace reaccionar espontáneamente, en este caso, a la gente del campo. Yo creo que es una movilización de la gente del campo, un poco anárquica, como es todo, porque no hay expertos en organización en el sector, que fue acompañada por partidos políticos, pero no fue una marcha de partidos políticos acompañada por el campo. Me parece que es al revés, ¿no? Es una marcha del campo que acompañaron algunos sectores políticos. Gustavo, ¿qué está pasando en la dirigencia del campo? Porque la protesta del tractorazo no fue convocado por la mesa de enlace ni por las principales entidades. ¿Qué está pasando ahí para que las bases se movilicen y la mesa de enlace no convoque ni participe de la protesta? Bueno, te recuerdo que la 125 también no surgió de la mesa de enlace, sino que la mesa de enlace fue una construcción posterior a la 125. Muchas veces las entidades que están en el frente de la lucha, que tienen que negociar, entienden que hay momentos o hay condiciones y tienen una lectura sobre la política que en general la gente no la tiene. Y en muchos sectores de la economía hay disciplina detrás de los dirigentes, ¿no? Estoy pensando en sectores gremiales o los sectores de la economía popular. O sea, detrás de los dirigentes se nuclea la gente. En el caso del campo no es tan así. La gente sale espontáneamente y muchas veces son los dirigentes los que después se pliegan a los pedidos de la gente. Gustavo, si uno lo analiza desde el punto de vista de los precios internacionales, que es parte de la lógica por la cual se analiza la rentabilidad de las exportaciones de los productos primarios, no es un mal momento para el campo, ¿no? Producto de lo que está sucediendo en Europa, la guerra, se dispararon los precios de los commodities. ¿Cómo está el campo? Porque además el campo, cada vez que hablo con algún dirigente rural, dice, sí, eso subió, pero nosotros tenemos un dólar diferencial, tenemos siempre la brecha cambiaria con el dólar blue, o sea, siempre los mismos problemas, o sea, ¿no le mejora o le mejora la situación esta disparada de precios? Sí, la disparada de precios es real en el mundo y como te dijeron en Argentina, de esa disparada nos toca poco porque las retenciones, las imposibilidades de exportar, el doble tipo de cambio, bueno, hace que finalmente, si el trigo vale 400, el productor cobra en dólares 150, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea que no llega el incentivo del precio como debería llegar, y sí por ahí llegan los aumentos de los costos que están vinculados con el aumento del petróleo, la logística, los fertilizantes y demás. Eso por el lado del precio, pero la situación del campo hay que analizarla no solamente por los precios, porque lo que recibe un productor es precio por cantidad. Y esto no hay que olvidarlo. Este fue un año de una sequía extraordinaria, muy desparejo, y al final hubo heladas en gran parte de la Argentina que deterioraron los rendimientos. Entonces, cuando uno hace la ecuación P por Q, precio por cantidad, vemos que la situación es muy irregular
y que realmente si alguien ha podido captar el precio, ha podido captar la cantidad y tiene que volver a invertir este año, se da cuenta que puede, con más cantidad de pesos, va a poder sembrar menos cantidades de hectáreas por los aumentos de los costos. Claro. Entonces, es un momento de incertidumbre. No te diría yo que es un momento de alegría, es un momento de incertidumbre, y eso se refleja en un informe que tiene la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde a pesar de tener precios de trigo récord mundial histórico, la superficie de trigo en Argentina se espera que se reduzca. O sea, no vamos a reaccionar siguiendo las indicaciones de los precios internacionales por la incertidumbre y por las distintas trabas que hay que hacen que ese precio no llegue a los productores. Gustavo, te quiero preguntar, más allá de tu rol como dirigente agropecuario, hombre del campo, como empresario, como tipo que arriesga capital, produce, exporta, genera trabajos tercerizados, porque lo que vos hacés desde tu emprendimiento, por supuesto, va subsidiando otros tipos de trabajos que se van generando. ¿Qué opinas desde ese lugar sobre esta idea del impuesto a la renta inesperada? No como dirigente del campo, sino como un inversor, como un empresario. No, bueno, lo he dicho bastante veces, más allá de que coincido que por ahí es un impuesto que no sé si llega al productor directamente. Es probable que llegue indirectamente, ¿no? Porque lo van a tener que pagar seguramente a alguien en la cadena de valor, y ese alguien que lo paga probablemente lo transfiera en todo o en una parte hacia los productores. Pero yo creo que es un disparate. Como dije al principio, nosotros no tenemos un problema de recaudación de impuestos o de cantidad de dinero. Tenemos un problema de cómo aplicamos ese dinero. Es como que cada vez necesitamos recaudar más y hay más pobreza, o hay más limitaciones para el crecimiento, o no hay una estructura productiva que nos permita pensar en el futuro con esperanza. Entonces, es más dinero que se recauda, más afectación del sector privado para lograr nada o inclusive empeorar lo que estábamos haciendo. Me parece que por acá no va la pelota, y ese es el sentido de la movilización que hubo, pero también es el sentido de otras movilizaciones. De la CAMPE en la 9 de julio son por ahí dos caras de la misma moneda, ¿no? No hay dinero que alcance, no es suficiente, y nos sentimos todos mal. Es como una relación perder-perder, todos perdemos. Gustavo, estamos en meses buenos en términos de dólares porque es la cosecha gruesa y bueno, abril, mayo, junio son meses en los cuales se liquidan divisas por parte del campo. Sin embargo, pese a eso, bueno, el dólar se está moviendo, vuelve a subir, hay preocupación en el Banco Central porque no logran acumular reservas. ¿Por qué sucede eso en un momento en el cual la economía argentina tiene divisas provenientes del campo principalmente? Bueno, yo creo que finalmente es el déficit fiscal, ¿no? Yo no soy economista, estudio, leo, escucho, trato de aprender, pero es el déficit fiscal, sin duda. Ese déficit fiscal que hace que haya que emitir, que haya que utilizar reservas para otras cosas. Estamos liquidando una cantidad récord de dólares provenientes de las exportaciones desde hace muchos meses. Antes cada tanto se le echaba la culpa al campo diciendo que estábamos reteniendo cosecha, dólares y demás. Bueno, ahora que nadie dice nada de eso, los problemas siguen igual o peores. Efectivamente tenemos un problema estructural que hay que resolver, y que hay que resolver haciendo cuanto antes todas las transformaciones que tenemos que hacer para evitar esos problemas. Es una transformación del Estado, del sistema impositivo, del sistema educativo, porque tenemos que crear talentos para el siglo XXI, del sistema previsional, del trabajo, porque tenemos que hacer que cada vez haya más empleo, y muchas veces tener más empleo implica cambiar de trabajo. Es decir, el empleo se va a preservar si estamos capacitados como para cambiar de trabajo, porque ya todo el mundo dice, hay muchos trabajos que
no van a existir dentro de 5 años. Entonces queremos preservar algo que se está muriendo, ¿no? Bueno, son todos esos desafíos. Para eso se necesita una gran coalición política, un gran acuerdo de mayorías, para que este acuerdo no se cambie elecciones tras elecciones, más allá de quién sea el partido que gobierne. Es algo que debería mantenerse por muchos años y preservarse desde estos macroacuerdos como políticas de Estado, digamos, que nos permitan tener seguridad. Había una gran expectativa con Macri, pero después había duda de qué pasaba si Macri perdía, y eso no generó seguridad y tampoco flujo de inversiones. Vos fijate que después de las primarias, cuando ya era casi un hecho de que Macri iba a perder, el impacto negativo que tuvo para el país, eso es impresionante. Eso muestra la debilidad que tiene la economía argentina y la dependencia de las personas. La economía no tiene que depender de las personas. Tenemos que ir a transformaciones estructurales más allá de las personas y los partidos políticos. ¿Vos no crees que vos planteás la necesidad de un acuerdo, ¿no?, para generar una política de Estado para uno de los sectores de la economía que más productivo, que más dólares genuinos genera para el país, que es la producción agrícola en la Argentina? Uno podría decir que bueno, que hagan un gran acuerdo, más allá del cambio de gobierno, que puedan estar en el futuro, pero que tenga una política de Estado, como tiene Australia, qué sé yo. Me estoy imaginando países que tienen política de Estado para el campo y la sostienen. Pero en la Argentina está el kirchnerismo, que parece que elige tener al campo como adversario. Se siente cómodo teniendo al campo como enemigo, como adversario, por una cuestión ideológica. ¿Te parece que eso puede obstruir cualquier...? Porque realmente es un actor político importante, tiene muchos votos en el país todavía el kirchnerismo, y claro, mirando así, yo tengo esa idea de que eligen pelearse con el campo, va a ser difícil conformar un acuerdo político del que vos recién señalabas. Mira, yo creo que hay que hacer un esfuerzo siempre, ¿no? Hay que insistir, convencer. También a lo mejor hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y cambiar. Me parece que hay que insistir. Obviamente estos acuerdos no es el 100%. Seguramente hay mucha gente que no está de acuerdo con el modelo capitalista, o con cómo funciona la democracia, o quieren otra forma de funcionamiento, y eso es acá y en todas partes del mundo. El problema que tenemos en Argentina es que ese debate que se hace en todo el mundo, en Argentina nos paraliza, nos vuelve para atrás, nos impide tomar medidas. Tenemos que luchar para que eso no ocurra, continuar con el debate, pero mientras tanto seguir caminando para adelante, ¿no? Y Gustavo, si tuvieras la oportunidad de recomendar o sugerir 2 o 3 medidas concretas para que el país produzca más soja, trigo, maíz, ¿cuáles son esas medidas que necesitaría tomar el país para pegar un salto en la producción de alimentos? No, sin duda el tema impositivo es importante, ¿no? Lo he dicho muchas veces. Hay que cambiar, no sé si la cantidad, porque es el tema de otro debate, pero sí cómo se recaudan esos impuestos, sin duda. Ahora, eso solo no resuelve el problema de Argentina. Sí, tenemos que bajar los impuestos, pero tenemos que crear incentivos para que ese dinero que queda en manos de los productores o de manos del sistema financiero vuelva al sector, invirtiendo en industrias, procesando más materias primas, generando más trabajo a lo largo y a lo ancho del país, digamos, incorporando al siglo XXI a las economías regionales, abriendo mercados, en fin. Yo creo que hay que tener una mirada sistémica sobre ese tema y es realmente un conjunto de medidas las que hay que tomar. Te llevo a la economía y esta es una de las últimas, Gustavo, y agradecemos mucho el tiempo que nos estás brindando. Entró por la ventana, lo trajo Javier Milei el debate. Lo acompañó después un diputado radical, el tema de la posibilidad de dolarizar la economía. Primero algunos se ahuyentaron, después empezaron a decir, por lo menos hay que debatirlo. ¿Dolarizar la economía ayudaría al campo? No, no necesariamente ayudaría al campo. Ya tuvimos una experiencia de dolarización. La convertibilidad. Que fue parcialmente exitosa y después en el largo plazo no lo fue. Porque nuevamente dolarizar exclusivamente sin hacer todas las otras cosas que hay que hacer
no es suficiente. O sea, dolarizar con equilibrios fiscales externos e internos, con un proyecto de crecimiento de la economía, etcétera, bueno, puede funcionar. Pero eso puede funcionar dolarizando o sin dolarizar, con otros mecanismos. Entiendo yo que la dolarización es una medida que pone un forceps como para que no nos salgamos. O sea, es una medida atendiendo a nuestra falta de cumplimiento de las normas. Claro. Pero nuevamente digo, hay que estudiar, cambiando, me parece a mí, Gustavo, los pros y los contras. Incorporando al dólar en la economía, por ejemplo, como una moneda más, pero de libre circulación. No digo dolarizar toda la economía, pero que vos puedas hacer un contrato en dólares. Bueno, eso sí. ¿O está prohibido? Eso sí, es como funciona Uruguay. Sí, digamos, eso es un mecanismo que muestra la salud de la economía, ¿no? Me parece que puede ser bueno. Bien. Gustavo, al principio de la charla arrancamos hablando del tractorazo. Lo que te quería consultar es si vos crees que están dadas las condiciones para un conflicto político del estilo y de la magnitud que fue la 125, o si por el contrario crees que simplemente fue una protesta y eso no va a suceder por lo menos este año. No lo sé, porque hay tantas variables que nadie podía prever que iba a haber una guerra o una sequía. Yo creo que lo que tenemos que tratar es de tener diálogo, tener una conversación entre el sector público y el sector privado. No puede ser que el campo no tenga una conversación seria, profunda, desideologizada, tanto del lado del gobierno como del sector del campo también. Hay que tener una conversación de los temas y hacer públicas esas conversaciones, esas diferencias. Me parece que el gobierno argentino no puede no tener una conversación permanente con uno de los sectores más dinámicos de la economía. Gustavo, te agradecemos mucho este contacto con el canal de la ciudad. Te mandamos un fuerte abrazo. Un gran gusto, Daniel. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Bueno, vamos a ir a un breve corte y al regreso con Leandro Dario vamos a analizar dos de los temas polémicos del día, ¿no? El dólar, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Se dispara nuevamente? Hoy se disparó un poco el dólar blue y los dólares financieros. Y después el otro tema, ¿qué pasó en la Municipalidad de Morón? Folletos para decir a los chicos que se cuiden, pero consumiendo drogas. Es polémico. Ya volvemos. Bueno, y en la Argentina siempre hablamos del dólar. Hace años, décadas que hablamos del dólar. De eso recién le preguntamos a Gustavo Grocopatel sobre la posibilidad de dolarizar la economía, de incorporar el dólar como de circulación, no de circulación monetaria, sino de que se permita los contratos entre pares a través del dólar, como una canasta de moneda para fortalecer también al peso que está cada vez más debilitado. Pero hoy el dólar fue noticia durante gran parte de la tarde. Subió a 205 el dólar blue, había estado a 197 hace poco, hoy se volvió a disparar. Y los dólares financieros pasaron los 220 pesos. 208 y 209. 208, sí, ¿cuál? 208 el MEP y 209 el contado con liquidación. Llegaron a 220 pesos a principio de año, en enero. En enero. Que justo cuando el presidente anunció a fin de enero un principio de acuerdo con el FMI aquel viernes, ahí bajaron. Sí. Y cuando bajó fue una paz cambiaria, un veranito cambiario que duró hasta la semana pasada. La semana pasada pegaron un salto de 18 pesos. Bueno, y ahora llegaron a 208 el MEP y 209,50 el contado con liquidación. Pero hay mucha preocupación dentro del gobierno y en la City porque abril suele ser un mes de tranquilidad cambiaria. Generalmente vos en enero y en febrero tenés movilidad del tipo de cambio, por un lado por el turismo internacional, cuando se puede hacer turismo internacional, o sea, no durante 2020 que fue la pandemia, pero un año común hay mucha demanda de dólar por turismo, y en enero y en febrero no tenés liquidación de divisas del campo, esto que hablábamos recién con Gustavo Grocopatel. Esa liquidación empieza en el mes de abril con la cosecha gruesa de la soja. Abril, mayo, junio, son meses de tranquilidad cambiaria porque el dólar aporta un montón de
divisas a las reservas del Banco Central. Bueno, la preocupación que hay es que, pese a ser un mes bueno en términos de liquidación de divisas, se mueve el dólar nuevamente y empiezan a haber especulaciones de por qué sucede esto. Pero no hay ingresos también con esta reestructuración de la deuda. ¿El FMI nos va a seguir proveyendo dólares para fortalecer las reservas? Sí, ya hizo un primer desembolso. Claro. Se está esperando fines de mayo, cuando concluya la primera revisión trimestral, para que haya otro desembolso. Pero bueno, hay preocupaciones porque, por un lado, este proyecto de ley que el Frente de Todos impulsó en el Senado, que es un blanqueo, aunque el Frente de Todos diga que no es un blanqueo, este proyecto que intenta buscar los bienes que están en el extranjero sin declarar para con un 20%, un impuesto del 20% sobre esos bienes, pagar supuestamente la deuda contraída con el FMI, digo supuestamente porque los vencimientos son recién en 2026 y no ahora. Bueno, ese proyecto generó cierta incertidumbre y preocupación cambiaria, y justamente el Banco Central le pidió al Frente de Todos, al Senado, al bloque de senadores, que modifique un aspecto de ese proyecto que intentaba modificar justamente el secreto bancario. Y el Banco Central le dijo, ojo muchachos, que esto puede generar una corrida cambiaria. Esto puede generar que muchos fondos de inversión que invirtieron en el país salgan del país, retiren sus inversiones ante el temor de una violación del secreto bancario, y eso nos genere una disrupción financiera. Claro. Ese fue uno de los motivos por los cuales el dólar se empezó a mover. Después fue interesante también saber que hoy la UIF, la Unidad de Información Financiera, sacó una resolución por la cual obliga a bancos y a LICs a informar a la UIF cuando se compran en dólar MEP más de $600 MEP por mes. Que es algo así como 120.000 pesos. Entonces eso también es como un mecanismo, como si te dijera, de mayor control e intento de disuadir a los que están comprando dólares financieros para intentar estabilizar ese tipo de cambio. Bueno, mucha preocupación en el gobierno de la City porque empieza a moverse el dólar, y cuando se mueve el dólar, luego se mueven los otros precios de la economía, entre ellos los alimentos, claro. Y eso genera obviamente otro salto en la inflación, que ya en marzo fue del 6,7%, y en abril va a ser muy alta también. Las especulaciones que hay en el mercado respecto al futuro del dólar blue, por ejemplo, hoy llegó a 205, pero el dólar blue también tuvo picos mucho más altos, llegó a estar a 218, 219 en algún momento. Sí. ¿Se espera que vuelva a alcanzar esos picos en los próximos días? ¿Podría ser? ¿O el gobierno tiene resto ahora como para poder salir a intervenir en el mercado? Bueno, supuestamente, justamente lo que decíamos, las liquidaciones del campo, y en mayo, si el gobierno cumple con la primera revisión trimestral, bueno, ahí tendría cierto poder de fuego. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los dólares que el FMI le está aportando a la Argentina en este nuevo acuerdo no pueden ir a controlar el tipo de cambio. O sea, dentro de las metas del acuerdo está justamente de que el dólar, oficial por lo menos, acompañe el nivel de inflación y no quede retrasado. Y la otra meta que tiene el acuerdo del FMI es generar ciertas reservas en el banco, robustecer las reservas del Banco Central. Esa es una de las metas que hoy por hoy en el FMI están preocupados de que Argentina no pueda cumplir. Fue parte del diálogo entre Martín Guzmán y Cristalina Georgieva la semana pasada. Sí, así es. Pues estuvo en la agenda de eso. Sí. Es más, Martín Guzmán volvió con tareas para el hogar, como diríamos cuando íbamos a la escuela, que es ordenar parte de la economía interna para terminar fortaleciendo las reservas. Como seguir de este acuerdo, este paso a paso con el FMI, también indica que hay que hacer tareas en puertas adentro. Bueno, y ahí chocás con lo político, ¿no? Sí, lo que tiene que hacer el gobierno y principalmente el Banco Central es cuidar los dólares de las reservas. Y generalmente cuando tiene que cuidar los dólares de las reservas, o te entran muchos dólares vía comercio exterior, que es una posibilidad, Argentina tiene superávit comercial, o empezás a poner más cepos sobre el cepo, es decir, más regulaciones para endurecer el cepo. Bueno, eso es una alternativa que puede suceder en las próximas semanas si vuelve a haber una sangría de dólares en el Banco Central. Hay que estar atentos, muy atentos a eso, a ver qué sucede por parte del Banco Central y por parte de la Comisión Nacional de Valores, a ver si hay un endurecimiento del cepo cambiario. Lean, ¿hay rumores sobre salida de Martín Guzmán del gobierno? Esos rumores están, Dani... Están hace rato, pero sí. Después del acuerdo con el FMI, después del cimbronazo y la pelea de Alberto con Cristina,
Sigue ahí el hombre, digamos. Sí, Se hablaba de bueno. cambio de gabinete, después de Semana Santa, pasó la semana y Bueno, nada. y hubo una lectura política que fue cuando se presentó el bono de 18.000 pesos y se habló de la renta inesperada, del impuesto a la renta inesperada. Si vos te fijás cómo fue el anuncio, fue el presidente sentado en una mesa y a su lado Martín Guzmán. Claro. Y el resto de los funcionarios en la tribuna. Eso fue interpretado como una especie de apoyo, de respaldo político del presidente a Martín Guzmán, y el cambio de gabinete que se hablaba esos días, que no se concretó, no lo incluía a Martín Guzmán. Por lo menos el presidente no quería cambiar. Pero sí a los funcionarios del área de energía, por Exacto. ejemplo, o que tienen que ver con las tarifas, Sí. que se oponen al aumento de tarifas, que responden a Cristina, que incluso hubo una declaración fuerte de Martín Guzmán que dijo, vamos a gobernar con aquellos que creen en el plan económico. O sea, los Con estaba aquellos que dejando están alineados. alineados, está Sí. dejando fuera a los Federico. como A los se- Federicos y a Darío Martínez. Darío Fue Martínez, un claro. mensaje también del secretario de Energía. Alíñense detrás de las políticas del plan económico de Guzmán o pueden llegar a quedar fuera del gobierno. Bueno, muy bien. Vamos a ver, mañana vamos a seguir de cerca este tema, seguramente si el dólar se vuelve a disparar. Tranquilidad en los mercados no hay, por todo esto que contaba recién Leandro. El otro tema de la polémica del día de hoy se dio en la Municipalidad de Morón. Un festival, el festival se conoce como el Festival de la Minga, y la Dirección de Políticas Juveniles del municipio de Morón, estamos hablando de una repartición, una dirección, que es una repartición que depende de la Municipalidad de Morón. Lucas G. es el intendente de Morón, del Frente de Todos, repartió un folleto, que a ver si lo podemos ver, chicos, que lo estamos viendo en el fondo. Ahí está. Ese folleto decía, por ejemplo, porro, prensado, mejor flores. O sea que el porro tiene que estar prensado y mejor si tiene flores. Conseguilo de fuentes confiables. Más abajo decía, cocaína, pastillas, andá a poco y despacio. Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Y después abajo aclara, si te detienen tenés derecho a un abogado y una serie de contactos útiles que están sobre el fondo del folleto, que es el Celonar y otras direcciones de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional para informarse sobre el tema de drogas. ¿Qué pasó con esto? Esto fue entendido como una violación de la ley por parte de diputados de la oposición. Hoy a la tarde, diputados como Gerardo Milman, Waldo Wolf, denunciaron al intendente Lucas G. por violar la ley, porque lo que están diciendo, yo tuve la posibilidad de hablar con Gerardo Milman en la radio, que se pueden dar todos los debates. Si querés debatir sobre la despenalización del consumo de drogas, es un debate que se puede dar, y está bien, pero una cosa es el debate y otra cosa es desde un Estado, el municipio es un Estado, fomentar, violar la ley, consumir cocaína o pastillas, o porro todavía, está penado por la ley. ¿Qué delito le imputan? ¿Apología? Apología e incitar a violar la ley. O sea, básicamente la incitación a violar la ley. Yo les preguntaba a estos diputados a Milman que lo que decía el municipio de Morón, que es una forma de amortiguar los daños. Es decir, ante una realidad, y esto también hay que decirlo, ante una realidad existente, que muchos jóvenes consumen drogas, y consumen drogas de mala calidad. Mismo lo que pasó en Puerta 8 hace 2 meses atrás, donde murieron más de 20 personas. Porque bueno, ahí hubo un atentado, un narco que contaminó la droga que vendía el otro para sacarlo del mercado, pero se llevó puesta la vida de más de 20 personas, muchos de esos adultos y jóvenes también. Y lo que se consume, en gran parte del conurbano, es droga de baja calidad, que termina haciendo daños irreparables en la salud de los chicos. Por lo tanto, ante esa realidad, que el Estado diga, bueno, vamos a tratar de dar consejos. Si vas a consumir, porque es inevitable que lo hagas, tratá de tener estos consejos. Comprarle a un dealer amigo o conocido, tomá poquito cocaína para ver cómo reacciona tu cuerpo, andá de a poco, no tomes mucho de golpe. Esos consejos que están dados en el folleto pueden tener esa intención, ¿no? O sea, amortiguar los daños que te puede producir la droga en el cuerpo de los más chicos, de los jóvenes, porque igual los jóvenes van a consumir droga. Pero no lo puede hacer el Estado, sí lo podría hacer una ONG, sí lo podría hacer, por ejemplo, nosotros, no sé, periodistas, podemos charlar, podemos decir por qué no se hace esto, lo otro, podemos debatir, pero el Estado no puede promover esto. Esto es lo que por eso fue denunciado el intendente de Morón. No puede promover violar la ley, ¿no?
Y hay ejemplos donde el Estado se mete en el consumo de drogas en otros países. En Barcelona, se hace en varios países de Europa, pero comenzó en Barcelona las movidas, en las fiestas electrónicas, los jóvenes que participan de ellas van y consumen pastillas. Mucha agua y pastillas. ¿Qué hacen? ¿Qué ha hecho el Estado, qué ha hecho el gobierno de Cataluña? Es ir a poner especialistas con unos aparatos que miden la calidad de las pastillas. Porque saben que esa pastilla va a ser consumida. Y no quieren que los chicos terminen infartados mientras están saltando en el medio del ritual de la música electrónica por haber consumido algo que no estaba apto. Entonces prefieren, no podemos evitar que consuman, le vamos a cuidar la vida, vamos a controlar las pastillas. Entonces los pibes entran al boliche y muestran la pastilla y son funcionarios del Estado que miden la calidad de la pastilla. Pero estamos hablando de países o ciudades de primer mundo. En el conurbano cualquier cocina de droga, de crack, de paco, de cocaína, lo hemos visto, no cumple con ningún tipo de normalidad. O sea, los chicos se meten cualquier cosa en el cuerpo. El principal riesgo es ese, cómo está cortada la cocaína, ¿no? Claro. ¿Qué le ponen? ¿Qué puede ser puede perjudicial haber para un la atentado salud? como el que pasó Como por Puerto sucedió Ocho, claro. en la provincia de Buenos Aires hace unos meses. Y las drogas sintéticas también, ¿qué le ponen? Porque hay muchos casos de sobredosis, de gente que, como decías vos, se muere, porque nadie sabe qué le ponen a esas drogas. Me parece que eso es lo más preocupante, ¿no? Bueno, no deja de ser un folleto, no deja de ser parte de un festival, pero es una repartición de un municipio que es un estado, y los municipios son el estado que más cerca está de la gente. Y si desde ese estado se promueve este tipo de información, uno podría decir, no está bien. A ver, yo tampoco quiero ponerme en el lugar de inquisidor y decir, está todo mal. Me parece bien que intenten cuidar la salud de los chicos porque después terminan consumiendo cualquier porquería, que a lo mejor lo van a terminar consumiendo igual, se pueden morir. Lo ideal sería que no tomen drogas, que no consuman drogas, pero ante lo inevitable, mejor ayudarlos a que consuman droga de la buena o que tomen poco. Esta es la intención que tiene el municipio. Bueno, si desde ese punto de vista, reparar los daños antes que sucedan, no parece mala la intención. El problema es que hay leyes que hay que cumplir y el Estado no puede violar las leyes. ¿Se entiende la lógica? Y las leyes son nacionales y provinciales, no municipales en este caso. Claro, por supuesto. Son leyes federales. Son leyes federales y un municipio no puede. Ahora, si lo que quieren es discutir la despenalización del consumo de droga, como ha sucedido en algunos países del mundo, de algunas drogas, no de todas, bueno, es un debate que se podría dar. De hecho, el gobierno en algún momento lo quiso dar, intentó darlo, básicamente sobre la marihuana, la despenalización del consumo de la marihuana, que, bueno, se puede llegar a dar. Pero ahí dice, cocaína y pastillas, andá de a poco y despacio, tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Creo que esa es la parte que más condiciona la intención que tiene esta Dirección de Política Juvenil del municipio de Morón. Como también la parte de arriba, ahora que la leo mientras sobre tu cabeza lean lo que dice, conseguilo de fuentes confiables. El Estado no puede mandarte a comprar droga porque el que te la vende es un delincuente, es un dealer, es alguien que está delinquiendo, que está vendiendo drogas de manera ilegal. O sea, por más que sea una fuente confiable. En ese caso de marihuana puede ser autocultivo, tal vez se refieren a eso. Bueno, ¿no? podría serlo, no está bien explicado. Te habla de fuentes confiables, sí, ¿no? Sí. No de autocultivo. No te dice cultivar tu propia planta. Fuentes confiables es un dealer conocido, el del barrio, que sabes que vende de la buena. Eso no lo puede hacer el Estado, o sea, provincial o municipal o nacional, porque hay leyes que lo impiden. Sobre eso, por eso fue demandado hoy Luca Chile, intendente de Morón, a pesar de que entiendo lo siguiente, Leandro, y me parece antes de irnos al corte, que se consume droga en la Argentina y sobre todo en lugares, en barrios donde hay mucha marginalidad social, droga de muy baja calidad, que por supuesto que les hace pelota la vida a los chicos, la salud, y que debatir sobre ese punto me parece bien. Sí, seguro. Digo, mirar para otro lado y hacer cuenta que eso no pasa, como diciendo, no hay que consumir droga, pero te das vuelta y eso sigue pasando, tampoco es función del Estado. El Estado debe debatir los problemas cuando ocurren y la realidad indica que hoy se consumen drogas que le pueden costar la vida a muchos jóvenes en cualquier lugar del país. Bueno, discutir eso es un gran avance, debatirlo, cómo frenarlo, cómo mejorarlo, sí, pero hay que tener mucho cuidado porque te puede pasar esto, ¿no? Que en la buena intención, yo creo que la tienen, no creo que ningún funcionario del municipio de Morón tenga mala intención al respecto, en la buena intención termines infligiendo la ley vos que tanto pretendés cuidar o que deberías cuidar siendo una autoridad estatal. Vamos a un breve corte y al regreso nos quedamos con el tintero, las últimas noticias del día y la venta de Twitter.
Un dato, Leandro, mira. ¿Cuánto le salió a Elon Musk comprar Twitter? 44.000 millones de dólares. Lo mismo que le debe Argentina al Fondo Monetario Internacional. ¿Vos decís que nos perdimos la oportunidad de comprar Twitter? Y a lo mejor con esa plata comprábamos Twitter y nos iba mejor. Ya volvemos. El empresario estadounidense Elon Musk cuenta con una fortuna de 218.000 millones de dólares. Es el hombre más rico del mundo. Este año lo superó a Jeff Bezos, por lo menos en el ranking Forbes, se colocó en el número 1, en el puesto número 1. Con 218.000 millones de dólares es el hombre más rico del mundo. Cae simpático, ¿no? Por ejemplo, él quiere conquistar Marte, se ha metido con fondos privados en lo que es la carrera espacial, el turismo espacial. Ese niño rebelde de los rebelde multimillonarios de los tecnológicos. hipermillonarios. Y ahora se dio el último gusto, que fue comprar Twitter, una red social, que todos la conocen, que tiene millones de usuarios en todo el mundo, pero que tiene una particularidad, a diferencia de Instagram, a diferencia de Facebook. Twitter es la red social más politizada. Y ser dueño de Twitter te da cierto poder, más allá del negocio que les pueda generar por los avisos, por las promociones, por los tweets promocionados y algo de eso, sino porque estás manejando la red social más politizada. Se dirime gran parte de los debates políticos hoy en el mundo, no en Argentina, a través de Twitter. De hecho, Twitter, con el antiguo dueño, Jack, ¿cómo era el apellido? Dorsey, Jack Dorsey. Le borraron la cuenta a Donald Trump. Sí, eso. Al presidente de los Estados Unidos. Y uno ahí empieza a dudar, ¿no? Más allá de lo que opine Donald Trump, si te gusta o no te gusta, si por las opiniones políticas un empresario privado te puede quitar de una red social, donde hoy en día, en el año 2022, se vuelca gran parte de la libertad de expresión que gozamos. Sí, se comunican campañas políticas, ideas políticas y actos de gobierno. De hecho, en Estados Unidos había pasado durante la presidencia de Trump que él había bloqueado a un par de tuiteros que eran críticos con él y que esos tuiteros fueron a la justicia y la justicia dictaminó, oiga, escúcheme Trump, como su cuenta difunde actos de gobierno y estos tuiteros son ciudadanos, usted no los puede bloquear. Es decir, es de interés público su cuenta como presidente de la nación. Bueno, ¿qué pasó? Pero Alberto ha bloqueado a un montón de usuarios acá en la Argentina. Hay que ir a la justicia. Deberías ir a la justicia. Pero en Estados Unidos pasó eso. Digo, Alberto, ¿cuántos ministros te bloquean? A nosotros que somos periodistas, por hacer alguna pregunta, a mí me han bloqueado funcionarios de este gobierno. Sí, en ese caso, en la justicia estadounidense, el juez determinó que desde esa cuenta se informaban actos de gobierno y por eso tenía un interés público y que no podía él bloquear y determinar quién podía leer sus mensajes y quién no. Pero bueno, como decías vos, después del 6 de enero de 2021, cuando fue el ataque al Congreso de los seguidores de Trump, la red social suspendió la cuenta de Donald Trump y desde ese entonces está suspendida. ¿Qué dijo Elon Musk apenas hizo la oferta para comprar la empresa? Dijo, mi objetivo principal es garantizar la libertad de expresión y yo creo que Twitter es una pieza fundamental para ese objetivo. No habló directamente de Trump, pero en Estados Unidos en este momento hay mucha especulación, principalmente entre los republicanos. De hecho, hay dirigentes republicanos que ya se expresaron públicamente pidiéndole a Musk que lo rehabilite a Trump en Twitter. Hay mucha especulación sobre cuáles son las intenciones de Musk. ¿Es un libre pensador que, como él dice, quiere garantizar la libertad de expresión o está especulando políticamente porque en este momento Trump mide bien en las encuestas y Biden tiene su menor aprobación de gestión desde que asumió en la Casa Blanca y un rechazo del 53%. Pero Musk es un empresario ligado a uno de los partidos políticos tradicionales estadounidenses, a los demócratas, a los republicanos. No está ligado a ninguno en particular. No juega políticamente. No juega políticamente, pero en general en Estados Unidos la industria tecnológica, Silicon Valley, siempre está más vinculada a los demócratas, ¿no? Son progresistas, son de la costa oeste. Pero Musk me parece que juega como un líbero, juega con sus propios intereses, ¿no? Y hay mucha especulación sobre, bueno, si lo rehabilita Trump, ¿con qué objetivo es?
quiere tener cierta influencia política, quiere que Trump le deba algún favor político en caso de que Trump regrese al poder a la Casa Blanca. Y no solo en Estados Unidos, sino también lo que él está buscando, me parece un poco, es tener influencia, como vos decías, en la política mundial, en el globo. De hecho, China en un momento le pidió a Twitter prohibir algunas publicaciones de algunos tuiteros dentro de China. Y bueno, vos recordás que en las baterías que usan los vehículos eléctricos de Tesla, que es la empresa de Musk, que cofundó Musk, la compañía que produce esas baterías está en China, radicada en China, es una compañía china, con lo cual ahí Musk también tiene cierto nivel de influencia para dialogar con el gobierno chino y obtener, digamos, intereses comerciales que él persigue con otras de sus empresas mediante la influencia política de Twitter. Bueno, recordemos que hoy, por ejemplo, con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, en Rusia Twitter está cortado. Sí. O sea, eso es muy interesante porque Twitter accedió, por lo menos se bancó, que el gobierno ruso corte el servicio adentro de Rusia, sí, pero fuera de Rusia, Twitter te etiqueta si sos un periodista que trabaja, por ejemplo, para un medio estatal ruso. Está mal. Eso está mal. Digo, te etiquetan, vos podés, porque hay muchos periodistas que trabajan para un medio estatal ruso, pero también trabajan para otros medios privados europeos. Pero te etiquetan diciendo, esta opinión viene de alguien que ya está, que trabaja para un medio estatal de Rusia, de Vladimir Putin. Sí, equipara a periodistas con funcionarios, cuando son roles distintos. Claro. Si bien es cierto, lo hemos visto acá, que la televisión estatal rusa es absolutamente oficialista, es tendenciosa, el respeto por ese profesional, porque en general no son rusos, No, y muchas veces son extranjeros y son a veces freelancers también, que tienen varios trabajos, y ya etiquetarlos por uno de esos trabajos es algo muy perjudicial para la carrera de ese colega, ¿no? Claro. Pero hubo repercusiones políticas también en Argentina. En Argentina hubo un mensaje de Macri a Musk por la compra. A ver, ahí lo estamos viendo. Felicitaciones a Elon Musk por asumir el enorme desafío de trabajar para que Twitter sea una garantía de la libertad de expresión en el mundo entero. Sin libertad de expresión no hay democracia. Bueno, yo creo que este mensaje hay que leerlo también en clave de la foto que vimos hace 2 semanas de Macri con Trump, ¿no? Ya que te hicimos el cuentito de que Musk podría rehabilitar la cuenta de Donald Trump en Twitter, bueno, hace poco hubo una foto de Macri con Trump. Sí. Y ahora hay un mensaje de Macri a Musk felicitándolo por defender la libertad de expresión. Bueno, es interesante analizarlo políticamente. No se lo digas a Carrió, que se enojó bastante con esa foto. Sí. Bueno, nos estamos yendo. Mañana a las 21 te esperamos aquí en el canal de la ciudad, como siempre, para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.